Hola, vamos con un video que es fundamental, que lo vas a encontrar también en tiro oblicuo y vas a encontrar estas mismas expresiones, ¿sí? Pero de distinta manera notadas, tanto en tiro oblicuo como en dinámica también. La idea es poder pensar cómo podemos descomponer vectores y cómo trabajar con algo que va a ser fundamental para nosotros, que es la trigonometría. ¿Cuándo me va a servir esto? Cuando yo tengo un vector, ¿sí? Que sea oblicuo, fíjate que no está apoyado sobre ninguno de los dos ejes, voy a tener que lograr descomponer o al revés poder componer vectores. Para eso vamos a usar la trigonometría. ¿Esto cuándo se va a cumplir? Se va a cumplir siempre que el triángulo que yo esté formando, fíjate lo que me pasa acá y fíjate lo que me pasa acá, sea rectángulo. Entonces, cuando yo trabajo con un ángulo que sea menor a 180, voy a poder trabajar directamente con ese ángulo, con mi vector oblicuo y poder descomponer. Voy a tener una componente en el eje X, que es lo que yo te dibujo en verde, una componente en el eje Y, que en realidad es lo que está trasladado de este cateto del triángulo. Mi ángulo que se está formando es mayor a 90 grados, como en este caso. Fíjate que no voy a trabajar con alfa, sino que voy a trabajar con gamma. ¿Quién es gamma? Es el ángulo que vamos a llamar que es suplementario a alfa. ¿Por qué es suplementario? Porque cuando yo a alfa, que es mi ángulo dato, le sumo gamma, estamos generando un resultado igual a 180, ¿sí? Entonces esa es la idea, poder tener el ángulo correspondiente para permitirme a mí formar un triángulo rectángulo. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar tres operaciones trigonométricas, el seno, el coseno y la tangente. Te puede ayudar a recordar algo que creo que va a serte de mucha utilidad, que es lo que se llama, tal vez lo viste en algún momento anteriormente, y si no lo viste, es el momento de aprenderlo, SOHCAHTOA. Es una ayuda a memoria para poder plantearnos sí que el seno del ángulo está formado por el cociente que se genera entre el cateto opuesto a mi ángulo de trabajo y la hipotenusa. Fíjate, si este es mi triángulo rectángulo con el que yo estoy trabajando, este es mi ángulo, X es el cateto adyacente, es el cateto sobre el cual descansa el ángulo, y en cambio Y va a ser el cateto opuesto. Si vos te fijas, usé la misma regla de colores y la mantuve para las otras diapositivas de este mismo tema, que van a aparecer, como te decía antes, en cinemática y en dinámica. Fucsia para la componente en Y, verde para la componente en X y celeste para la componente que es la hipotenusa. Entonces, en función de qué sea lo que yo quiero vincular con qué, voy a poder saber cuál es la función trigonométrica que tengo que poder estudiar. A veces la incógnita es el ángulo, a veces la incógnita son alguna de las componentes, a veces simplemente la incógnita es el vector. ¿Y esto para qué nos va a servir a nosotros también? Porque la hipotenusa, ¿sí? Este valor de la hipotenusa es lo que vamos a llamar el módulo de mi vector. Cuando yo quiero conocer cuánto vale mi vector, quiero conocer el valor. Nosotros decíamos que los vectores tienen una dirección, un sentido, un punto de aplicación y un módulo. El módulo, que es lo que vamos a escribir siempre entre corchetes, a veces lo vamos a encontrar notado como P, es decir, P es el módulo de un vector. Si mi vector es A, cuando lo escribo entre barras estoy diciendo cuál es ese módulo. También lo puedo calcular teniendo en cuenta que existe esta relación que es Pitágoras. Insisto, esto es fundamental que lo puedas saber porque en realidad es muy sencillo, pero te va a salvar la vida para un montón de temas. Yo te dejo esta diapositiva acá, pero te prometo que después cuando veas dinámica y cuando veamos cinemática, tiro oblicuo, vuelve a aparecer porque nos va a ser de mucha ayuda. ¿Qué es lo que necesitamos poder conocer? Bueno, cuáles son los vectores con los que estamos trabajando nosotros, cuáles son sus componentes en X, cuáles son sus componentes en Y. En algún momento quizá la pregunta sea cuál es el ángulo y tenga que poder calcularlo, cuál es el módulo de ese vector y tenga que poder calcularlo, y eso a nosotros nos va a ayudar a poder saber descomponer y componer vectores utilizando, como te decía antes, trigonometría. Espero que te haya servido. Vas a ver que cuando hagamos ejercicios esto va a ser más simple y a medida que vayas pasando los diferentes videos de los distintos temas, esto cada vez te va a parecer más sencillo porque lo vamos a usar durante toda la cursada.